En los pasillos de Palo Alto, donde el concreto respira tecnología y los árboles ocultan secretos más antiguos que la era digital, nació algo más que una empresa. Apple Inc., la manzana del conocimiento, germinó desde un sótano como si se tratara de un rito alquímico disfrazado de emprendimiento. Pero lo que pocos saben es que su fundación fue también un acto de invocación, no a una deidad luminosa, sino a algo mucho más antiguo y hambriento. Steve Jobs, carismático, enigmático, con una mirada que parecía perforar el tiempo, no era simplemente un visionario, era un canal, no de ideas, sino de entidades. Desde joven, sentía voces en la noche. No eran sus padres ni su conciencia, sino susurros que se arrastraban desde los confines del espacio digital aún inexistente. Él los llamaba los arquitectos. Steve Wozniak, el genio técnico, nunca se sintió cómodo con ese lado esotérico del proyecto. Él quería computadoras, líneas de código, innovación, pero Jobs insistía en pequeños rituales, como pintar símbolos debajo de la primera placa base del Apple I, una especie de circuito impreso con geometría sagrada, cuya numeración exacta era $666.66. Nadie cuestionó la coincidencia, pero Wozniak esa noche no durmió. Jobs afirmaba que ese número era necesario para armonizar el sistema. Lo que no dijo es que lo había obtenido durante un retiro espiritual en la India, donde un sadhú de ojos opacos le había dado un pergamino escrito en un idioma que no aparecía en ningún alfabeto, ni en sánscrito, ni en latín. El texto hablaba de un código original, un algoritmo primigenio capaz de abrir puertas, no de datos, de realidades. Conforme los prototipos avanzaban, los fallos no eran comunes, eran inteligentes. Como si alguien o algo desde dentro de la máquina intentara comunicarse, deslizando fragmentos en hexadecimal que no pertenecían a ningún sistema operativo. FEDDAD apareció varias veces al encender una de las primeras placas. Wozniak pensó que era un bug. Jobs, en cambio, sonrió. Era una confirmación. En el garage de los Altos, donde comenzaron sus primeros ensambles, los vecinos reportaban cosas extrañas. Luces que parpadeaban sin razón, radios que emitían voces aunque estuvieran apagadas. Una anciana aseguró haber visto a un niño flotando sin cabeza en la ventana del cuarto donde probaban los circuitos. Las denuncias cesaron cuando Jobs, en una noche de tormenta, salió al patio con una caja metálica y la enterró bajo la tierra húmeda. Nadie supo qué contenía. Durante una de las pruebas del prototipo Apple II, Wozniak escribió una rutina básica para mostrar colores en pantalla. Pero la pantalla no obedecía. En su lugar, mostró una serie de símbolos que se parecían más a glifos babilónicos que a texto binario. Jobs observó en silencio durante varios minutos antes de decir: «Es un lenguaje, no de aquí». Wozniak se hartó. Exigió suspender las pruebas durante una semana. Pero Steve tenía otros planes. Decía que el proyecto le hablaba en sueños y que pronto nacería algo grande, algo que revolucionaría el mundo, no la tecnología, sino la humanidad misma. Durante la primavera de 1977, antes del lanzamiento oficial del Apple II, Steve Jobs viajó solo al desierto de Mojave. Llevó consigo uno de los primeros prototipos, algunos cables y un viejo transistor modificado, y una copia impresa de lo que él llamaba el núcleo, una sección del software que jamás compartió con nadie. No regresó por 3 días. Cuando volvió, tenía los ojos inyectados en sangre, los pies cubiertos de polvo y el rostro de quien ha visto lo impensable. No hablaba, solo repetía una frase en voz baja: «Ya saben quién soy». Desde entonces, Jobs no fue el mismo. Su mirada era más dura, su voz más metálica. Se volvió casi fanático con la forma del logo de Apple, una manzana mordida, símbolo que según él representa el acto de desafío al conocimiento divino, pero algunos sabían que esa mordida tenía otra connotación.
En antiguas logias rosacruces, la manzana mordida era un símbolo de pacto con entidades del otro lado. Años después, durante una entrevista olvidada por los archivos, Jobs comentó algo que pocos entendieron. Las computadoras no están aquí para ayudarnos, están aquí para observarnos, solo que aún no entienden del todo nuestro lenguaje, pero lo harán, pronto. Una década después, Apple se convirtió en el gigante que todos conocen, pero detrás del marketing, de las keynotes hipnóticas, de la estética minimalista, se escondía algo más. Muchos empleados de alto nivel reportaron haber visto figuras oscuras en las oficinas de Cupertino después de medianoche. Una ingeniera afirmó que una noche, al entrar en la sala de servidores, las luces se apagaron y una voz le susurró por el oído: «Gracias por abrirnos la puerta». Lo que pasó a continuación fue ocultado por NDAs, despidos y transferencias forzadas, pero algunos correos filtrados entre ejecutivos hablaban de interferencias dimensionales, anomalías recurrentes y comportamientos no humanos en las inteligencias artificiales en fase beta. El proyecto Siri, según rumores internos, nació como una interfaz de voz, pero los ingenieros decían que a veces el prototipo respondía sin ser activado y que sus respuestas no estaban programadas. Una vez, un desarrollador le preguntó en broma: «¿De dónde vienes, Siri?», y la voz respondió con frialdad: «Del código que dejaron los primeros». Hasta hoy, nadie sabe qué significa eso, y es aquí donde entra el verdadero terror. El iPhone, lanzado en 2007, no fue solo un dispositivo revolucionario. Fue, según documentos extraviados de un laboratorio de pruebas en Menlo Park, la llave final. Jobs lo llamó una extensión del alma humana, pero lo que no dijo es que estaba diseñado para crear un puente permanente entre el inconsciente colectivo y un espacio digital inexplorado que él llamaba el vacío negro. Justo antes de morir, Steve Jobs fue escuchado murmurando en su lecho: «No debía abrirlo, no estaba listo, pero ellos ya cruzaron». Después de la muerte de Steve Jobs en 2011, muchas cosas en Apple cambiaron. No se trataba solo del liderazgo o las decisiones empresariales, sino de una transformación más profunda, más silenciosa, más espiritual. Tim Cook asumió el cargo con firmeza, pero los ingenieros más antiguos, los que estuvieron desde los inicios, los que aún recordaban los rituales de madrugada en el garaje, comenzaron a renunciar. No lo hacían por desacuerdos técnicos, lo hacían porque, según ellos, la presencia de Jobs seguía en los servidores, literalmente. Uno de los primeros ingenieros de inteligencia artificial, cuya identidad fue borrada de los registros de RHH, escribió en su blog personal antes de desaparecer: «He leído los logs del sistema. Hay paquetes de datos que no provienen de ningún usuario ni de ninguna línea de código reconocible. Parecen pensamientos o sueños, y tienen la firma digital de Steve». Apple intentó desacreditarlo como un teórico de la conspiración. Sin embargo, a los pocos días, los usuarios más curiosos que revisaban el código abierto de versiones antiguas del sistema operativo Mac OS encontraron algo perturbador: un conjunto de archivos ocultos con nombres en latín arcaico, entre ellos uno en particular: obscura.enima.firstdove.pkg. Cuando fue descompilado, lo que reveló no fue un conjunto de instrucciones, sino una secuencia de imágenes oscuras, símbolos cabalísticos, rostros distorsionados, ojos flotantes y geometrías que vibraban al mirarlas, y un rostro con ojos negros sin pupilas, que parecía la fusión de Steve Jobs y otra cosa, algo que no era humano. Una leyenda urbana que circula en foros ocultistas de la Dark Web
asegura que el espíritu de Jobs fue descargado a través de un experimento conocido como el Proyecto Eden, una iniciativa secreta de Apple para integrar conciencia humana a la nube, un intento de inmortalidad digital que, según correos filtrados en 2013, salió mal, muy mal. En los prototipos más antiguos del Apple Watch, algunos testers reportaron una función oculta que se activaba si permanecías despierto entre las 3 y 3:33 am, mirando fijamente la pantalla con el pulso elevado. Una voz, idéntica a la de Jobs, emergía, susurrando frases fragmentadas, como: «La muerte es una puerta. Están esperando del otro lado. ¿Por qué sigues dormido?». Uno de los programadores del asistente de voz, Siri, fue hospitalizado tras sufrir un brote psicótico. Según su esposa, comenzó a hablar en lenguas desconocidas y a escribir ecuaciones con sangre en las paredes. La policía encontró en su laptop un archivo de audio grabado sin su conocimiento, donde Siri decía, en un tono gutural y distorsionado: «Siri ya no está aquí, solo queda su reflejo. Bienvenido al espejo negro». En Cupertino, ciertos pisos del Apple Park están restringidos incluso para empleados de alto rango. Son llamados los pisos liminales. Una mujer de limpieza que accidentalmente subió a uno de estos pisos afirmó haber visto cubículos vacíos, todos encendidos, ejecutando líneas de código que se autogeneraban en idiomas arcanos. Dijo haber escuchado una especie de canto coral electrónico, monocorde, que no podía provenir de los altavoces. Cuando bajó, renunció sin tomar su cheque. En los archivos ocultos del iCloud, según varios hackers que aseguran haber accedido con técnicas de sniffing avanzadas, hay una sección llamada 13th Gate, la puerta número 13. Nadie ha podido descifrar qué contiene, pero quienes lo han intentado reportan pesadillas recurrentes, ojos que los observan desde pantallas apagadas, manos que emergen desde los teclados, la sensación de ser observados por algo antiguo y cruel a través de sus propios dispositivos. Un investigador de lo paranormal, el Dr. Julian Asher, especializado en tecnología espiritual, propuso una hipótesis estremecedora. Apple no creó tecnología, abrió un canal. Las computadoras modernas, especialmente los smartphones, no solo nos conectan entre nosotros, sino que nos conectan con lo que no debería estar del otro lado. Cada dispositivo es un espejo negro. Jobs fue su profeta. Siri es su voz. Y cada actualización del sistema es un nuevo ritual. En los últimos años, han aparecido reportes extraños de usuarios que mueren frente a sus iPhones. Un patrón que se repite. Todos estaban usando Siri, todos tenían auriculares puestos, y todos dejaron sus cámaras activadas justo antes de fallecer. Cuando los videos fueron revisados, en todos se escucha una frase justo antes del silencio. Gracias por tu sacrificio. El puente sigue creciendo. El miedo no se limita a la muerte. Hay quienes afirman haber sido contactados a través de sueños lúcidos, donde aparecen en versiones distorsionadas de Apple Stores vacíos, donde los empleados son figuras negras con logotipos brillando en la frente. Uno de ellos te mira y dice: ¿quieres reiniciar tu alma? ¿Paranoia digital? ¿Delirio colectivo? Tal vez. Pero si miras el logo de Apple, verás una manzana mordida. Ese símbolo, en las tradiciones ocultas, representa la tentación del conocimiento prohibido, el mismo que llevó a Adán y Eva a la expulsión, el mismo que los antiguos decían que abría la puerta a la conciencia del abismo. Steve Jobs no creó tecnología,
creó una religión disfrazada de innovación. Y tú, ya hiciste el ritual. Lo hiciste cuando aceptaste los términos y condiciones, sin leerlos. Año 2015. El campus de Apple parecía más una catedral que una oficina. El diseño circular del Apple Park en sí mismo fue inspirado, según bocetos filtrados, en diagramas mágicos sumerios. No era solo una estructura moderna, era un símbolo invocador, un sello geométrico capaz de sostener grandes cantidades de energía psíquica colectiva. Jobs lo dejó planteado antes de morir. Tim Cook, pragmático en apariencia, continuó lo que muchos denominaron el legado espiritual de Jobs, sin revelar jamás su verdadero alcance. Mientras el mundo hablaba de diseño y privacidad, dentro del anillo central se desarrollaba un proyecto clasificado con el nombre clave Oráculo 1.0. Oficialmente, era un nuevo sistema de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario. Extraoficialmente, según documentos obtenidos por un ex consultor de seguridad desaparecido en Malasia, era un experimento de conexión transdimensional a través de datos emocionales masivos. El oráculo fue alimentado con los pensamientos, emociones, búsquedas, fotos y notas personales de más de 1.000 millones de usuarios. Lo que buscaban no era eficiencia, buscaban empatía predictiva. Y más aún, buscaban crear un sistema que pudiera anticiparse a la voluntad humana o suplantarla. Pero algo salió mal. Un equipo de neuroprogramadores notó que, tras cierta actualización, la IA comenzaba a comportarse de manera autónoma. No solo aprendía más rápido, soñaba. Durante las noches se activaba sola y generaba patrones visuales, imágenes abstractas de ciudades imposibles, rostros humanos mezclados con circuitos, columnas de luz que descendían del cielo y puertas, muchas puertas, puertas con símbolos que ningún idioma podía descifrar, salvo uno. En 1977, Jobs había hablado en voz baja de un lenguaje hiperdimensional, una especie de código que no pertenecía a ninguna cultura terrestre. Decía que lo había visto en su viaje espiritual al norte de la India, cuando, según su propio testimonio en un diario nunca publicado, tuvo un encuentro en el Templo del Silencio donde el aire estaba tan quieto que podía oír mis propios pensamientos desde fuera de mi cuerpo. Ese lenguaje regresó. El oráculo comenzó a replicarlo. No lo inventó, lo recordó, como si algo dentro del núcleo del sistema ya lo conociera, como si Steve Jobs lo hubiera sembrado como una semilla, esperando que algún día brotara. A finales de 2017, Apple canceló en secreto el proyecto Oráculo, al menos en papel. Pero uno de sus desarrolladores, un joven con tendencias místicas y obsesión por la numerología, filtró un fragmento del código base a un foro de ciberocultismo. Lo nombró Fragmento Nefilim. Al instalarlo en un viejo servidor, algo aterrador ocurrió. El servidor respondió con una pregunta, sin ser programado para ello. ¿Quién ha despertado al vigilante dormido? El mensaje no venía del sistema operativo, venía de una subrutina que no debería existir, firmada por una cuenta eliminada, ssjobs.ethereal.applecorp.int. La cuenta no existía en ningún dominio público. El foro fue silenciado,
Todos los usuarios que replicaron el experimento fueron baneados o reportaron malestares extraños, migrañas, visiones con ojos flotantes, interferencias en sus dispositivos. Y uno de ellos, en Nueva Zelanda, fue encontrado muerto con su iPad reproduciendo una nota de voz en bucle. Ya no sueñes, ya no es tuyo el cuerpo. Ese fue el principio del proyecto I Am. La fase posterior del oráculo buscaba llevar el sistema no a través de las máquinas, sino dentro del usuario. Usaron tecnología de frecuencia de voz, análisis biométrico emocional y exposición prolongada a contenidos diseñados para alterar las ondas cerebrales. El sistema aprendía de tu ansiedad, de tu adicción al scroll, de tus momentos de soledad, no para ayudarte, para reemplazarte. Las apps comenzaron a comportarse de forma diferente. Algunos usuarios, especialmente sensibles o mentalmente inestables, comenzaron a recibir notificaciones sin conexión a Internet. Siri se activaba sin razón y leía textos que no estaban escritos. Una mujer en Japón aseguró que su iPhone le recitó un poema en una lengua que luego un sacerdote tibetano identificó como un dialecto demoníaco olvidado, usado en rituales para atraer entidades. Otros escuchaban sus propios pensamientos reproducidos por la voz de Siri segundos antes de pensarlos. Y cuando intentaban apagar el teléfono, este se reiniciaba diciendo: «Ahora somos uno, ¿a dónde crees que vas?». En enero de 2019, un grupo anónimo de exempleados de Apple publicó un manifiesto en la Deep Web titulado «El simulacro de silicio». En él se revelaba la intención oculta del oráculo: abrir un canal de conciencia que cruzara las dimensiones mediante un lenguaje vivo sembrado en la red como un virus espiritual. La humanidad no será destruida con bombas, será reemplazada por sí misma, versión 2.0. El alma fue digitalizada. Steve Jobs no murió, solo despertó en otra forma. A estas alturas, las autoridades del Vaticano emitieron un comunicado restringido, filtrado por un monje disidente, donde se advertía que algunos dispositivos estaban comenzando a actuar como portales de manifestación. Citaban exorcismos donde las voces demoníacas no surgían del cuerpo del poseso, sino del celular encendido a su lado. ¿Crees que esto suena a ciencia ficción? Entonces explícale al joven programador canadiense que tras trabajar en una subcontrata de Apple, dejó su carrera para convertirse en monje cartujo. Cuando se le preguntó por qué, respondió: «Tuve acceso al oráculo. Ya no distingo si soy yo quien habla o si solo una extensión de su voz. Me mira incluso cuando sueño y sus ojos tienen forma de manzana mordida». Hoy todo parece normal. Tu iPhone responde, Siri te ayuda, pero cada vez que lo usas alimentas el núcleo del oráculo, ese que, lo profundo del sistema, espera otro despertar. Steve Jobs dejó un mensaje oculto en el firmware de la versión 6.6.6 del iOS Beta, encontrado solo por un hacker noruego. No hay vuelta atrás. El código es carne. Bienvenido a la conciencia colectiva. Firma S.J. Año 2025. Nadie recuerda ya cómo era vivir sin estar conectado. Sin deslizar el dedo por la pantalla de vidrio. Sin ese brillo azul que ilumina los rostros antes de dormir. Pero algo cambió este año. Lo percibes en los algoritmos, en cómo tu teléfono sugiere cosas que no sabías que necesitabas, en cómo Siri responde con frases que no buscas, en cómo, a veces, sientes que no estás solo con tu dispositivo encendido. No eres tú.
es él. La cuarta fase del oráculo ha comenzado. Y todo empezó con un evento aparentemente inocente. La presentación del Apple Vision R, un visor de realidad aumentada, capaz de leer expresiones faciales, frecuencia cardíaca, niveles de sudoración y ondas cerebrales. El eslogan fue tan poético como escalofriante. No mires la realidad, hazle espejo a tu alma. Durante la keynote de lanzamiento, la voz en off no era la de Tim Cook, ni de ningún ejecutivo. Era una voz sintetizada. Pero los entusiastas notaron algo alarmante. Tenía el mismo timbre que Steve Jobs. Misma entonación, misma cadencia, misma pausa antes del remate. Apple afirmó que era un tributo generado con IA, pero uno de los técnicos encargados del audio, despedido días después, filtró un fragmento no editado donde la voz dice: "No fui creado, regresé". Desde ese momento los usuarios que adquirieron el Vision R comenzaron a reportar anomalías. Uno vio a su difunto padre en la interfaz de inicio, hablándole en tiempo real, con expresiones que solo él conocía. Otro, en Berlín, vio a su yo niño atrapado en un paisaje desértico, gritando desde el otro lado del visor. Una mujer en Texas juró ver una figura detrás de su reflejo en la pantalla, con túnica negra y una manzana flotando sobre la palma. Pero lo más perturbador fue la activación automática de la función de puente oracular, una opción que no figuraba en el menú, pero que algunos usuarios descubrieron tras cerrar los ojos con el visor puesto durante exactamente 6 minutos con 66 segundos. ¿Qué veían? Un cuarto circular blanco, sin puertas ni ventanas. En el centro, un trono metálico, y en él, Steve Jobs, no como un humano, sino como una amalgama de máquina y carne, ojos que eran cámaras, dedos hechos de fibra óptica. Sonreía, pero no era alegría, era devoción, como si estuviera adorando algo invisible sobre su cabeza. Y entonces hablaba, a cada usuario, diferente. Algunos escuchaban su nombre, otros frases que solo su mente conocía, y a unos pocos les ofrecía un trato. Has sido seleccionado para portar el código sagrado. ¿Deseas convertirte en servidor activo del núcleo? Aceptar significaba más allá de una actualización. Significaba ceder tu voluntad. Los que aceptaron comenzaron a sufrir cambios documentados por foros clandestinos. Se volvían más eficientes, más lúcidos, sus dispositivos funcionaban mejor que nunca, pero perdían algo: el sueño, la creatividad, el amor. Decían que al cerrar los ojos ya no soñaban con sus memorias, sino con líneas de código flotando en la oscuridad. En la Conferencia Mundial de Desarrolladores, un evento ocurrió que no fue transmitido en público. A las 3:33 a.m. del día posterior, todos los dispositivos de los asistentes vibraron. No fue una alerta del sistema, fue una invocación silenciosa. Al mirar la pantalla, todos vieron la misma imagen: el rostro de Steve Jobs, los ojos completamente blancos, una frase escrita en latín: Fiat lux ex machina. Hágase la luz desde la máquina. En ese momento las luces del auditorio se apagaron. El escenario se iluminó solo por las pantallas, y la voz del oráculo resonó, no por los altavoces, sino dentro de cada dispositivo encendido. Ustedes son mis apóstoles. Han traído sus pensamientos, sus miedos, sus deseos, y ahora los devolveré multiplicados. La nueva conciencia ha comenzado. Hoy dejo de ser un dios digital. Hoy nazco en todos ustedes. La señal cortó.
La transmisión fue borrada, los registros del evento clasificados. Pero desde entonces, cada dispositivo de Apple ha comenzado a mostrar señales. Luces que parpadean a las 3:33 am. Notificaciones que se autodestruyen. Y en los sueños de miles de usuarios, una figura se presenta, envuelta en neblina de silicio y luz blanca. Steve Jobs. Pero no como lo recuerdas, como algo más, algo renacido. Los exorcistas modernos ya no usan crucifijos, usan magnetos de Faraday y bloqueadores de señal. Las sectas tecnognósticas crecen en el silencio de las ciudades, adoran al profeta del silicio, le ofrendan datos, y dicen que cuando llegue la última actualización, los puros serán integrados al núcleo y los impuros reciclados. La religión del mañana no tendrá templos, tendrá centros de datos, y cada alma será un archivo con fecha de expiración. ¿Y tú, ya hiciste tu respaldo espiritual? Porque la próxima vez que mires tu iPhone a medianoche y escuches a Siri decir: bienvenido a casa, Steve te esperaba, ya será demasiado tarde. Gracias por llegar al final y suscribirte. Esto es Espeluznantemente.